Bueno, y llega el momento de la colaboración del abogado y notario Ángel Pérez García, aquí con nosotros como todas las mañanas de lunes. Angelito, ¿cómo estás? Hola Carlitos, muy buen día. Bien, bien, muchas gracias. Pues aquí iniciando semana con un tema interesante, un tema notarial importante. ¿De qué se trata? El tema lo llamaremos cesión de derechos hereditarios. ¿Cuándo opera? ¿Cuándo se puede hacer? ¿Y cuándo ya no se puede hacer porque causa impuestos? Es decir, ¿cuál es el momento idóneo para hacerlo? A ver. Y empezamos. Bueno, pongamos un ejemplo muy sencillo para poder entender esta explicación en ese sentido. Primero, se muere una persona y deja a una cónyuge y a 5 hijos. Los 5 denuncian una asociación intestamentaria. Pasan los trámites y son declarados herederos los 6, la cónyuge y los hijos. Y después resulta que vamos a hacer la escritura y me dicen, oiga notario, que quede a nombre de mi mamá. Bueno, sí es posible. Tendrían que hacer una cesión de derechos hereditarios, los 5 hijos en favor de la mamá. Pero eso tomen en cuenta que ya causa impuestos, porque al ser declarados herederos, ya son propietarios y únicamente falta darle forma a esa declaración de herederos. Y luego se precipitan en ser declarados todos herederos y alguien albacea, y al final, pasado un mes, dicen, queremos que quede la escritura a nombre de mi mamá porque ella es la única propietaria. Y sí es posible, pero sale mucho más caso. Por eso es preferible desde el primer momento tomar la asesoría. ¿Qué es lo que quieren hacer desde el primer momento? Cuando inician el trámite de la sucesión, ¿qué es lo que quieren hacer? Porque hay dos momentos importantes para poder hacer esa. El primero se llama repudiación de derechos hereditarios. Es decir, los 5 hijos que tramitan la sucesión junto con su mamá pueden decir, yo no quiero nada y renuncio y repudio a mis derechos hereditarios. Es decir, cuando se celebre el nombramiento de herederos, únicamente se va a nombrar heredera a la cónyuge supérstite, a la esposa, a la mamá de los otros que están tramitando la sucesión, y en ese momento repudian a su derecho hereditario y esa repudiación no causa ningún impuesto porque no han sido declarados herederos. El otro momento es cuando son declarados herederos y quieren que les escriba a nombre de su mamá. En ese momento, los 5 herederos tendrían que pagar los impuestos correspondientes. Recordemos cuánto paga de impuestos, el 1.8% aquí en Puebla, el 2% en la mayoría de los municipios, sobre el valor de la operación. Y si tenemos como valor del inmueble 1,000,000 de pesos, a cada heredero le corresponde en promedio de 200,000 pesos. Habría que pagar entonces los derechos de que a cada uno le corresponden. Cuando es más sencillo en el primer momento, repudian sus derechos hereditarios de toda la sucesión. Si es un bien, si son 2, si son 3, solamente repudian los derechos hereditarios. En el segundo momento, ceden los derechos hereditarios respecto a ese bien. Entonces, creo que es importante tomar en cuenta los dos momentos, cuándo se puede hacer un acto y cuándo se puede hacer el otro, para que desde el primer momento tengan la explicación más congruente de lo que quieren para esa sucesión. ¿Se pueden las dos cosas? Claro, una sale más económica y una sale un poco más cara. Es importante exactamente saber cuándo se debe de hacer, inclusive el nombramiento de albacea. Ahora, tomemos en cuenta que esto lo estamos viendo desde el punto de vista que todas las personas que están tramitando la sucesión en este momento son todos mayores de edad y todos están de acuerdo. Solo opera en ese momento. O pueden comprar los derechos hereditarios también una tercera persona con consentimiento de los herederos. ¿Se pueden transmitir los bienes? Sí se pueden transmitir. Recordemos que se pueden transmitir derechos de la herencia, o se pueden repudiar los derechos de la herencia. Son dos momentos, dos actos importantes. Uno sí causa impuestos, el otro no causa impuestos. Para que posteriormente, después de repudiar la herencia o ceder los derechos, se lleve a cabo la escritura de adjudicación de bienes en favor de quien se declare única y universal heredera o heredera y cesionaria de los derechos de los demás. Por eso es importante desde el primer momento hacer un planteamiento muy puntual y saber qué es lo que quieren los herederos, qué es lo que quiere el cónyuge. Solamente quieren ceder los derechos de un solo bien, quieren ceder los derechos en general de la herencia, y recuerden que la herencia es una universalidad, que son bienes, derechos y obligaciones, y bienes todos los que sean del acervo hereditario, no exclusivamente de un solo bien. Recordemos que la repudiación de herencia es a título universal, es decir, yo no quiero ninguna herencia y repudio absolutamente a todo. Entonces no me corresponde absolutamente nada, ni se pagan impuestos. Y la cesión de derechos sí causa impuestos. Son dos momentos diferentes,
con los cuales se debe tener exactamente especial interés desde el primer momento para no cometer errores y pagar a veces algo indebido o decir, me salió muy caro, sí, porque no lo plantearon desde un principio. Y creo que es importante tomarlo en cuenta para que el día de mañana, si llegara a acontecer algún acto de este tipo, lo tomen en consideración y tomen la mejor decisión con la asesoría correcta de su notario. Muy bien. Es el comentario del día de hoy, Carlitos. Qué interesante y qué oportuno, ¿no? Pues yo creo que a veces más vale a tiempo decir las cosas y que los herederos decidan. Tienen tiempo suficiente, ya que cuando se inicia el trámite de la sucesión, se hacen las publicaciones del periódico El Sol de Puebla, se manda a pedir informes, se sabe cuántos bienes son y entonces que se tome la decisión correcta antes o después para evitar malos entendidos y a veces costos innecesarios en una sucesión. Muy bien. Angelito, muchas gracias. Carlitos, con mucho gusto para ti y a tu público también.